Y también, bueno, frente a este tema ha hablado el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, como también de un tema no menos problemático, que tiene que ver con la designación del director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, un tolimense que ha terminado cuestionado por los mensajes de redes sociales, por su video lanzando billetes al aire en calzoncillos y, claro, la responsabilidad que tendría a cargo de esta entidad de vigilar y cuidar a muchos líderes dentro de esos de la oposición. Laura. Así es, Juan Diego. Pues mire, continúa la polémica alrededor de Didier Fabián Blanco Rodríguez, quien es recién designado director de la Unidad Nacional de Protección de Abelardo de la Espriella. Recordemos un poco también de su perfil. Fue candidato a la Cámara de Representantes por el partido Salvación Nacional y va a dirigir entonces la Unidad Nacional de Protección, que por supuesto decide todos los días quién recibe un esquema de seguridad y quién no. Por eso es que lo han cuestionado. Por supuesto, es especialista en gerencia de talento humano y derecho penal, pero sin embargo lo clave es esto, que va a tener la responsabilidad de proteger, entre otros, a muchas personas que ha cuestionado, a líderes de la izquierda como Iván Cepeda, a quien, hay que decirlo, puso un lenguaje muy fuerte, a quien llamó en campaña Samuela Picha, paciente terminal, bandido, representante del cáncer. Literalmente son expresiones sacadas de sus redes sociales, de su cuenta de X. Ahí podemos ver algunas en pantalla a quienes se conecten en nuestro canal de YouTube. Otro de los nombres a quien también cuestionó fue al periodista Daniel Coronel, quien por supuesto es una figura muy representativa, y a todas estas figuras a las que en caso de amenazas tendría que proteger. Pero mire usted el siguiente video también de Didier Blanco sobre cómo se ha referido a la izquierda en Colombia. La libertad es el antídoto, es la vacuna contra esa enfermedad llamada comunismo o socialismo, o el nombre que esos zurdos de mierda le quieran poner. La única libertad que a ellos les sirve es la de Petro, la de Cepeda y la de sus camaradas de las narcoguerrillas. Ah, porque esos sí viven como jeques. Pues así se refiere precisamente a la izquierda, y al respecto no solamente hay llamados, por supuesto, desde ese sector que cuestionan este nombramiento, sino también de la derecha, por ejemplo, del senador Rafael Nieto Loaiza del Centro Democrático, quien asegura, pues habla del director de la Unidad Nacional de Protección, que no sabe si esto sea resultado de la meritocracia, pero que es muy desafortunado, no solo por lo agresivo y lo grosero, sino porque esa posición en esa posición debe estar una persona que dé garantías a todos los sectores. Escuche precisamente lo que dijo Rodrigo Lara, quien defendió este nombramiento y aseguró que no lo van a echar para atrás. Hola, la tranquilidad es que aquí se va a obrar siempre en cumplimiento de la ley y de la Constitución, y la directriz es muy clara. Aquí no se habrá utilización política de la UNP como en este gobierno. Ese es el compromiso que se ha asumido. El problema de las redes sociales es que son expresiones espontáneas, muy circunstanciales, que hace la gente, y cuando no existían las redes sociales, pues la palabra se emitía y quedaba y se iba y desaparecía. Perdóneme, es que usted no puede minimizar, ministro, los insultos a personas que tiene que proteger este señor. Digamos, hoy queda escrita, y seguramente mucha gente no quisiera haber escrito, pues digamos, no piensa lo mismo, que pudo haber quedado plasmado en redes sociales. Pues esa es la explicación del ministro Lara, por supuesto que fueron publicaciones circunstanciales y que eso no define entonces a Didier Blanco como funcionario. Tarde, de inmediato vamos a hablar de la noticia que a esta hora, por supuesto, genera mucha expectativa. Posesión presidencial, Cali, capital del Valle del Cauca. ¿Cuál va a ser el horario? Desde la mañana están diciendo por ahí, pero finalmente, ¿qué se ha podido saber de este tema? Pero también hablaremos de la garrotera que hay impresionante todavía en este gobierno cuando está a 11 días de finalizar. Angie Rodríguez versus el presidente Gustavo Petro. Hay denuncias incluso ante la Fiscalía y demás. Laura Saavedra. Sí, Juan, yo los saludo desde la Casa de Nariño porque, como ustedes pueden ver, este es el centro de este escándalo, y es que Angie Rodríguez sigue prendiendo el ventilador contra el presidente Gustavo Petro, hablando sobre este presunto plan de desvío de recursos a tan solo unos días de terminar su gobierno. Habló también de que él la llegó a amedrantar por su labor cuando ejerció como exguerrillero del M-19, a lo que el presidente Gustavo Petro ya respondió y aseguró que va a tener acciones penales por el delito de calumnia e injuria contra esta funcionaria del gobierno. Escuchemos el siguiente informe donde les explico en qué va este escándalo.
Angie Rodríguez sigue prendiendo el ventilador del gobierno nacional y alertando sobre el presunto desvío de $1 billón del Fondo de Adaptación que estarían buscando para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con la excusa de afianzar la llegada del fenómeno del Niño al país. Pero esta no es la única acusación que Angie estaría realizando sobre el presidente Petro. También aseguró que la trató de liderar una red de fentanilo y de estar aliada con los paramilitares por la relación que estableció con el hijo de Jorge 40. Angie también respondió a las acusaciones y aseguró que la persona que más necesita ayuda psicológica es el presidente Gustavo Petro. Señaló también que el presidente la trató de amedrentar por su situación como exguerrillero del M-19 y reiteró en que teme por su seguridad en medio de todas estas declaraciones. Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció acciones penales contra Angie Rodríguez por el delito de calumnia, pues aseguró que merece respetar su nombre y su obra de gobierno y la paranoia no debe ser tratada. Y es la paranoia la excusa que el presidente Gustavo Petro ha utilizado para cuestionar la labor de Angie en el gobierno nacional. Comentó también que es ilógico que por razones extrañas Angie colaboró con un sector del paramilitarismo y ahora quiere alertar sobre el cuidado de los dineros públicos del país. El presidente Gustavo Petro también le salió al frente a las declaraciones de Angie Rodríguez, quien afirmó que la muerte del coronel Oscar Dávila no fue un suicidio y que todas las personas que estaban a su alrededor sabían esto. Ella dijo que esto fue un asesinato planteado desde el gobierno para silenciarlo, a lo que el presidente respondió que su suicidio fue producto de la presión de algunas periodistas buscando algo que no fue real. Una vez más, el presidente defendió a Juliana Guerrero y señaló que Angie ataca a la red de personas que cree que le podían disputar su cargo. Dijo que desarrolló paranoias en ese sentido. También para hablar sobre los ataques a Gabriela Muñoz, dijo que las dos son jóvenes que están estudiando y reiteró en que no tiene ningún vínculo sentimental con Juliana Guerrero, por lo que dejó claro que espera que responda ante la justicia. Y de esta manera va este escándalo que terminó con esta delito, con esta demanda que el presidente Gustavo Petro va a instaurar contra Angie Rodríguez en medio de todo este escándalo por ese $1 billón que saldría del Fondo de Adaptación hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en medio de este fenómeno del Niño que viene para el país. Oiga, Juan, realmente es muy impresionante todo lo que está pasando ahí adentro de Palacio de Nariño. Primero, lo que hemos dicho en las últimas horas, que una persona vaya al psiquiatra es antes algo que reconocerle. De golpe, hasta el mismo presidente necesitaría un psiquiatra, según lo que hemos visto, con base en todas las afirmaciones que ha hecho, la manera como ha llevado a cabo sus discursos más recientes, digamos. Ir a un psiquiatra es antes un plus, un extra, es una ganancia, es algo que uno tiene que reconocerle a la gente, ¿no? Sí, y la misma asociación de psiquiatría, por favor, pues expresó su mensaje, naturalmente llamado de atención respetuoso al presidente en ese sentido, al divulgar la incapacidad que hablaba de estos trastornos mentales de la alta funcionaria de su gobierno, y diciéndole pues que merecía consideración y respeto a alguien que pudiera estar padeciendo algún problema de esta naturaleza. Vanessa. Pero además hay un nombre ahí que el presidente no ha aclarado, y es el nombre de Gabriela Muñoz. Y yo le voy a contar algo. Gabriela Muñoz ha tenido un cargo en la Aerocivil como auxiliar número 1, con un sueldo normal, pero tiene un nivel de poder enorme. Ella y su hermano Santiago, que también trabaja en la Aerocivil, que es el auxiliar número 5, y que nadie entiende por qué ellos dos no solamente son tan determinantes en que la Aerocivil publica, sino por qué han estado acompañando al muy cuestionado y muy poco preparado, por cierto, director de la Aerocivil, que se llama Luis Alfonso Martínez. Sí. Gabriela Muñoz resulta con un poder gigante, del cual habla Angie Rodríguez, y es una de estas nuevas figuras que además se parecen todas estas chicas, muy joven, de apenas 20 años, sin experiencia y con un poder que nadie entiende. Claro.